Hoy, 15 de mayo de 2025, le dan la medalla al mérito de oro a Antonio Escotado en la Villa de Galapagar. Hablamos con su hijo y el que recupera su memoria y mantiene vivo su recuerdo, Jorge Escotado, sobre la vida de Antonio Escotado y sobre todo de cómo podemos acercarnos al pensamiento de este gran autor. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos escuchéis. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy estoy con Jorge Escotado. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, y te agradezco mucho que me hayas invitado a esta charlita con los ingenieros industriales. Eso es. Vamos a hablar de cómo leer a tu padre, ¿no? Porque tu padre era una persona que era muy ecléctico y que era muy interdisciplinar y no es fácil acercarse a su obra, ¿no? Tu padre fallece el 21 de noviembre de 2021, con lo cual ya han pasado más de 3 años que ha fallecido. ¿Cómo has vivido ese tiempo sin él y qué cosas has vivido que te han recordado a él o cómo te viene a la memoria? Bueno, pues yo puedo decir que han sido los años más intensos respecto a mi padre y yo. O sea, parece mentira, él no está, pero en cambio a mi entender está más presente que nunca. Creo que no solo al mío, sino al tuyo también. Hay muchísima gente que está conociendo a Escotado, está leyendo Escotado ahora, porque mi trabajo en las redes se basa en eso. Mi padre era un escritor de culto, era un escritor de minorías, un escritor académico, ¿vale? Y entonces cuando entro yo en 2017 a trabajar con él, mi propósito es convertirlo en un lector, en un escritor de mayorías, sacarlo de esos cenáculos cultistas y llevarlo a la calle, o sea, bajarlo y ponerlo en la calle, porque mi padre era un poco espeso, pero vamos, eso es su virtud también, ¿no? O sea, tú no le puedes decir a Hegel, oye, que escribes muy, o sea, es que nadie puede escribir así. Pero mi trabajo un poco, me lo comentábamos antes, es podar un poco las ramas sin traicionar nunca el mensaje. ¿Eh? Tratar de pensar en el lector. Eso es algo que los genios nunca hacen. ¿Vale? Van Gogh pintaba porque le apetecía pintar eso. Mi padre me decía a veces, yo, hijo, hubiera escrito lo mismo si hubiera vendido un libro o mil. Entonces yo le decía, qué curiosa relación con tu cliente tienes, porque eso es una... Yo, por ejemplo, si no funciona la red social o algo, la cierro. O sea, yo me centro en el lector, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi padre ha hecho la parte más dura, es la teoría, y yo lo que tengo que hacer es la práctica y conseguir un objetivo que nunca se planteó, que es hacer el bien con su ayudar a la gente a vencer al miedo y a ser más libres y a tener argumentos de peso para ello. Y entonces, bueno, como soy su hijo, pues tengo unas ventajas, que es que en casa he oído muchas veces el mensaje de muchas maneras y un poco también circula por mis venas. Y él me puso a prueba mucho tiempo para ver si era capaz de sintetizar su mensaje sin pervertirlo, porque incluso a veces me decía, hijo, qué bien escribo, ¿eh? ¿Has visto este tuit? Qué bueno. Y yo decía, padre, esa frase no es tuya, la he compuesto yo, he cogido un poquito de aquí, un poquito de allá, lo he juntado y ya tiene aquí 100 retweets. Y él decía, joder, claro, él no se podía dar cuenta de eso, porque digamos que él escribía para sí mismo. Él tenía un objetivo en la vida, Gustavo, que era ser el tío más inteligente de este país, pero así, directamente, y se lo propuso y parece que lo ha conseguido. O sea, ahora mismo ya está considerado sabio. Sabio en habla hispana, ¿con quién lo compararías tú, Gustavo? Yo creo que solo con Ortega y Gasset, así que últimamente que tengamos más o menos reciente. Eso es mucho, mucho decir, ¿eh? Sí, 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 sí. Y entonces, claro, consiguió ser el tío más listo. Ahora, no le interesaba ser el tío más leído, le interesaba ser el más listo. Es un objetivo muy personal. En cambio, mi objetivo se centra en lo contrario, es en, en los demás, en que el mensaje pueda ayudar a la gente. Y una de las mayores satisfacciones que tengo casi a diario es gente que me escribe diciendo
que mi padre les ha cambiado la vida. Y eso es gracias a que yo lo he hecho accesible, porque no le conocían antes, no le conocían. Y si tú para entrar en la hora escotado, que ahora hablaremos, tienes que entrar en los tochos, en los mamotretos, porque mi padre era una persona que hacía trilogías. O sea, no es que se haga un libro, no, se hace 3 libros, ¿no? En Historia General de las Drogas y Enemigos del Comercio. Pues bueno, eso hay mucha gente que le tira para atrás, pero, pero es una pena, porque eso si lo das en pequeñas píldoras y lo encapsulas. Y luego también mi padre tenía un poder de oratoria muy fuerte, o sea, su voz, sus vídeos, ¿no? Esto es escotado en píldoras y uno de mis trabajos ha sido reunir lo que estaba disperso y ponerlo todo en un sitio accesible, en distintos formatos, distintas plataformas. Por ejemplo, pues no había atravesado el charco su mensaje. ¿Por qué? Por la desidia de las editoriales y también un poco el desinterés de mi padre, que es lo primero que hice yo, digitalizar toda la obra. Y ahora mismo en Sudamérica se le lee mucho. O Mm, sea, pequeñas cositas. Luego las editoriales grandes, yo digamos que soy un mosquito que pica el elefante, ¿no? O sea, yo solo vendo proporcionalmente mucho más que Espasa. En Espasa a lo mejor son 300 personas y yo estoy aquí solo. Lo que pasa es que eh, ellos no tienen interés, por ejemplo, en libros antiguos de mi padre. Mi padre es muy precoz y ya antes de terminar el doctorado, en 1963, creo, él nace en el 41, con 22 años ya tiene la tesis hecha y le boicotean en la universidad y no le dejan leerla porque es una tesis, la primera tesis en España sobre Hegel. Y Hegel en aquel momento estaba muy connotado, pues, se le consideraba marxista, ¿vale? Y por el materialismo dialéctico y tal. Pero no hay nada más alejado de la realidad. Y le boicoteaban. Mi padre siempre la han boicoteado, ¿vale? Mi padre ha intentado ser, la sociedad le ha silenciado por activa y por pasiva. Y le ha cancelado. Si te digo, por ejemplo, que es el único profesor del Departamento de Sociología de la UNED que no han hecho emérito, pues claro, es que es absurdo, porque él solo tiene más obra que todos los eméritos juntos. Y en España funciona mucho lo que es la envidia, ¿no? Y cuando una persona destaca, en vez de ensalzarla, lo que sus compañeros se afanan es en callarla, ¿no? En tratar de que no les ponga el culo al aire a los demás, como en una oficina, hay uno que curra mucho, mucho más que el resto, y de repente llegan los compañeros y dicen, oye, tío, no curres tanto, porque entonces nos dejas mal a los demás. Y mm, claro, mi padre decía, pero es que eso yo no lo entiendo, yo estudio por gusto, yo estudio por placer, o sea, yo no soy como vosotros, que os sacáis la plaza y ahora a descansar. No, no, mi padre tenía, además estaba muy orgulloso de tener los 6 premios de investigación concedidos. mm. Eh, Eso tú sabes que es una movida como profesor, que tienes que Sí, sí. demostrar. Y claro, mi padre nunca dejó de estudiar y nunca, cada vez estudiaba más. ¿Sí? Y entonces, pues, le querían boicotear, censurar, y bueno, eso lo pudieron hacer más o menos hasta que llegaron las redes sociales y aparecí yo. En ese sentido, las redes es muy difícil censurarlas, siempre Mm, y cuando tengas un cuidado y tal. Lo que pasa es que, claro, para una persona de 70 años es imposible manejarlas. O sea, a mi padre le gustaban, pero se le escapaba totalmente el tema. Y a veces había cosas que digo, mira, si publicamos eso que me has dicho, nos cierran la cuenta. Y él decía, ¿pero por qué, hijo? Estás practicando la autocensura. Y le digo, no, padre, es que esto va así, ¿sabes? Tú no puedes decir, me acuerdo del tuit, lo voy a decir, Podemos cada vez se parece más al integrismo islámico. Eso decía y él lo pensaba, pero tú pones eso en Twitter y es que, vamos, es que te cierra la cuenta y te llegan 40 trolls que te denuncian y tal. claro. Entonces ahí
Es muy distinto el trabajo del creador que del trabajo del difusor. Yo soy el difusor, él es el creador. Bueno, la obra de tu padre es difícil de leer, un poco primero por la interdisciplinaridad, ¿no? Que tocaba muchos temas, también Bueno, porque no pensaba lo eso mismo. no es, sí, eso no es un problema que sea multidisciplinario, creo. Pero continúa, continúa. Bueno, también no pensaba lo mismo de mayor que de joven, ¿no? Y luego, además, como has comentado antes, era una persona muy erudita y estaba constantemente haciendo citas a cosas que muchas veces un lector habitual pues no puede conocer, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. quería saber, ¿no? Para la gente que empieza, que conoce a Escotado ahora y quiere leerle, ¿tú cómo recomendarías empezar, no? Lo primero, hay muchas. Uno de mis trabajos ha sido ese, marcar el camino a la gente que quiere entrar. Pues directamente yo entraría por 60 semanas en el trópico o Retrato del libertino. Esos dos libros son muy asequibles, son fáciles de leer, de verdad. Son sencillos, descotados, son los únicos sencillos. 60 semanas en el trópico, además es el germen de lo que luego serán los enemigos del comercio, pero es su primera incursión autobiográfica. Es la primera vez que mi padre detestaba hablar de sí mismo, ¿no? Y me decía, joder, qué diferentes somos Dragó y yo, por ejemplo. Dragó solo habla de sí mismo y yo nunca quiero hablar de mí mismo. Pero yo le fui convenciendo de que sí que lo hiciera. Y hay otro libro que se llama Mi vida privada, que también lo recomiendo. O sea, Retrato del libertino, 60 semanas del trópico y Mi vida privada son tres libros rápidos de leer, sencillos y con mucha enjundia y sin meterse en metafísica y tal. Porque acuérdate, o sea, mi padre es doctor en Derecho, pero era el mayor experto en Hegel y Hegel es uno de los filósofos más complicados. Y luego también escribió, él estaba súper orgulloso de su libro de metafísica. Y ese libro es el único que yo me he puesto y no he podido leer. O sea, pero de verdad, o sea, tirarlo y volver a intentarlo, y es que no puedes. Eso es para lectores profesores de metafísica. Y si un ciudadano coge ese libro de repente e intenta entrar a escotado por ahí, no es que no le guste, es que va a salir rebotado, o sea, va a salir mosqueado. Entonces, es muy importante ahora la otra opción, que la otra opción que se ha abierto son los vídeos, ¿vale? Cualquier persona que quiera saber quién es Escotado sin necesidad de sentarse y leer un rato, eso, aunque sea fácil el libro, no todo el mundo lee. Mi padre señalaba un fenómeno actual que es la literofobia. Ahora la gente no lee, o sea, es muy fuerte este tema y más de una página. O sea, entonces, ¿qué pasa? Tienes los vídeos. En el canal tengo ya más de 800 horas y ahí sí, ahí entiendes, porque Escota cuando hablaba se le entendía mucho mejor que cuando escribía. O sea, cuando escribía quería demostrar que lo que te comentaba antes, que él era un erudito. Claro, un erudito no le puedes decir a un sabio que sea más ligero o, o a un pintor que no sea tan detallista, ¿no? Es que precisamente eso es lo que le distingue a los demás, que es espeso, que era muy ecléctico, como dices, que era multidisciplinar, porque podemos hacer un recorrido rápido sobre su obra. Él empieza, su primer libro, fíjate cómo se titula, es Ensayo sobre la filosofía de la religión de Hegel. Eso tira para atrás totalmente. El segundo se llama De Physis a Polis. Y este es asequible, es una historia de los presocráticos, pero es profundo, bastante profundo. Y luego mi padre luego también tuvo una prolífica labor como traductor. ¿Vale? Él traducía para aprender, se dio cuenta que podía estudiar y que le pagaran a la vez. Entonces, por ejemplo, él es el traductor del Leviatán, de Thomas Hobbes. Es el traductor de los Principia Mathematica, de Newton, que tú lo habrás leído, lo habrás tenido, Tenido, ¿no? sí, O sí. sea, ¿y cómo cojones un doctor en Derecho traduce a Newton del latín? Porque solo no había versión en castellano, había la inglesa y la latina. Pues
pues se lo hizo él. También traduce a Bakunin, también traduce a Thomas Jefferson. Entonces su formación está también basada en un dominio del lenguaje muy potente. Mi padre tiene una prosa muy, muy cuidada y la gente que se adentre en él verá que no hay una frase que no tenga significado por sí misma y se nota que hay reflexión en ella. Y ya en su última época se le ocurrió la salvajada y al alcance de poquísima gente, yo creo, de escribir sin adjetivos. Escribir sin adjetivos. ¿Por qué? Porque el adjetivo es el accidente del sustantivo, el adjetivo sentimental. Mi padre decía, hijo, la verdad está en los sustantivos y en los verbos. No están en los adjetivos ni están en los adverbios. Y con mucha coña me decía que Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, cuando le mandó a su editor una carta diciendo que quería que le publicaran Los Miserables, le mandó una carta que contenía 200 adjetivos. Ponía emocionante, grandioso, tremendo, impactante. Y claro, eso para un filósofo es la falta de sustancia absoluta. O sea, si tú te das cuenta, cuando quieres saber si alguien escribe bien o escribe mal, al principio te puedes dejar llevar por los adjetivos rebuscados y tal, pero la verdadera riqueza está en el verbo, en el verbo. O sea, eh, hay gente que utiliza 100 verbos en su día a día y hay otros que utilizan 500 verbos, porque no es lo mismo mirar que ver, no es lo mismo escuchar que oír, no es lo mismo correr que no sé, o sea, el castellano tiene muchos matices y ahí pues mi padre era un sibarita del lenguaje y lo llevaba hasta sus últimas consecuencias. Por eso, los que queráis entrar en Escotado, entrad, por favor, por los libros que he dicho, que son Mi vida privada, Retrato del libertino, 60 semanas en el trópico y he dicho alguno más, ¿no? Bueno, hay libros, los tengo todos aquí, ¿vale? Aprendiendo de las drogas también. Es un libro muy asequible, porque es mi padre. Hay dos materias de mi padre en las cuales se le considera referencia mundial. Se considera que nadie ha hecho una obra tan honda, tan profunda sobre el tema, que es sobre el comunismo y sobre las drogas. Y ahí él se marca dos trilogías. Dos trilogías. Entonces son libros que están referenciados, por ejemplo, en la Universidad de Australia, aunque no estén en inglés. Si tú quieres estudiar toxicología, es imposible que no te citen a Escotado. Y si quieres estudiar el origen del comunismo, es imposible que no te citen a Escotado. ¿Por qué? Porque es un libro de referencia, no es un libro para vender, es un libro para que permanezca ahí insuperado durante siglos y siglos. Entonces, como mi padre, el objetivo suyo no era vender libros, sino demostrar que era el tío más inteligente y no veas los sacrificios que hacía para eso. Cuando tuvo un trabajo normal, que fue poco tiempo, pero tuvo un trabajo normal, porque era muy brillante ya de jovencito, se notaba que tenía un coeficiente intelectual excepcional y una capacidad de memoria que yo no he visto nada parecido. Y el tío lo que hacía era, se iba a trabajar 8 horas al ICO, al Instituto de Crédito Oficial, tenía un puesto muy bueno ahí, había sacado unas oposiciones, y cuando llegaba a casa, en vez de descansar, se pasaba el mismo tiempo que había pasado en el ICO estudiando. O sea, 8 horas en el ICO, 8 horas estudiando, ya son 16. Le quedaban 8 más para comer, estar con mi madre y dormir. Entonces era un marido un poquito complicado, ¿no? Pero él, pues él sabía, por ejemplo, que no tenía opiniones sobre cosas. Realmente cuando tú tienes el conocimiento, te ríes de la gente que opina sobre algo. Porque cuando tienes la verdad, cuando sabes cómo es algo, lo has estudiado, esto no es una opinión, esto es un hecho y es irrebatible. Y si su ignorancia no le permite a usted saber eso, eso es su problema, pero no el mío.
Entonces, eso era una pasada. O sea, Escota es un ser único que yo creo que pasará muchísimos años hasta que volvamos a ver un ser humano que nació para estudiar y para dejar a la humanidad un legado que solo podía hacer él y sacrificó muchísimas cosas. Por esto, pues por ejemplo, no tenía muchos amigos, luego tuvo 3 matrimonios, a los hijos, pues por ejemplo, me preguntan a veces cómo era como padre y digo, mira, es que yo no le conozco como padre. Para mí realmente casi nunca fue un padre, fue más bien un maestro, porque cosas que son muy comunes en los padres, pues yo qué sé, felicitarte por tu cumpleaños, llevarte al parque de atracciones, pues esas cosas para él es que no las hiciera, es que no las concebía. O sea, le parecía absurdo. Recordaba una vez que me decían que Juan Ramón Jiménez, el poeta, no sabía dónde se compraba el pan, por ejemplo. Mm, Pues tú a mi padre le mandabas a correos a recoger una carta certificada, se perdía, no llevaba el DNI, no tal, o sea, cosas mundanas y sencillas para él eran complejísimas. En cambio, lo más complejo y lo más enrevesado para él era asequible, ¿no? O sea, mm, era como lo entendemos, ¿no? O sea, Fernando Alonso, por ejemplo, con los coches. Fernando Alonso es un peligro si va despacio, seguro. mm, Tiene un accidente. Alonso es seguro cuando va a más de 200. Pues bueno, a mi padre no le puedes pedir que sea un padre normal. ¿Eso qué pasa? Que cuando tú eres un 10 en algo, en un baremo de la vida, o un 11, eso significa que eres un cero en otro. ¿Vale? Yo creo que el hombre perfecto es el que puntúa un 5 en todas las facetas. ¿No? mm, No él era no ha habido un pensador tan descollante desde hace, no se recuerda, y te lo puede decir gente de izquierdas y gente de derechas. El otro día a Monedero le dijeron, ¿cuál ha sido tu rival intelectual más fuerte? Y dice, sin duda es total. O sea, es que es una cabeza que, aunque no estés de acuerdo con él, te tienes que asumir que a su lado eres un ignorante. ¿Por qué? Porque él estudiaba por placer, por pura alegría, pero es que no sabía hacer otra cosa tampoco. Y yo le mm, decía en broma, padre, no tienes tanto mérito, como parece, porque es que no sabes hacer otra cosa que no sea estudiar. Él se levantaba por la mañana y sabes que lo que hacía en los recreos que se tomaba en su casa, para él el recreo era jugar al ajedrez. mm, mm, Pero cualquier persona, yo qué sé, haría una cosa más superficial, ¿no? Algo que no te exista trabajo mental. Pues no, no, pues eso, como se dice que aquí el más tonto hace relojes, no, mi padre cuando tenía que descansar la mente jugaba al ajedrez. Y bueno, pues él se levantaba por la mañana, era un ser nocturno, totalmente nocturno, porque es cuando se concentraba, no, había silencio, pero se levantaba a las 2 de la tarde, se acostaba a las 4 5 de la mañana y desde las 2 de la tarde, una vez que había desayunado hasta las 5 de la mañana, es que no se movía de su ordenador, tío. Entonces, mm, el otro día me decían, Ancho Bastos se lee un libro al día. Y digo, sí, sí. Y mi padre se leía uno y dos, o sea, al día. ¿Y por mm, qué? Porque ya, y cuando ya tienes también esta cotidianidad con el conocimiento, mi padre era capaz de leer en diagonal, pero en diagonal. Y le decía, es que pone aquí, y a mí me lo decía, y yo no me lo podía creer, porque claro, tardaba en leer una página la mitad que una persona normal. Y eso es mm, debido al hábito, debido al hábito. En cambio, la gente que no lee, cuando se pone a leer, se queda dormida. mm, Es mm, normal. Entonces, bueno, estamos hablando de un ser excepcional y que tiene para todos. Tiene una parte que es más de ciencias sociales, que es la parte, pues, que hablamos de las drogas, que hablamos de la política, hablamos de... Hay un libro que se llama Majestades, Crímenes y Víctimas, que es también sencillito. Mira, me voy a levantar un segundito, ¿vale? Permíteme, y voy a traer así 4 o 5 libros. Un segundo, sí, porque estamos en la emboscadura y aquí tengo todo. Entonces, así no hay nada mejor que enseñarlos, ¿no? Pa, 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 pa.
Remeras, venga, y la conciencia infinita. Por ejemplo, me traigo solo pues un tercio de su obra. Pues mi padre, otra de las cosas es que era muy prolífico, pero sin negros. Sin negros. Hay gente que tiene 50 libros, 60 libros, pero vamos, Mm, eso todos sabemos que es muy difícil hacerlo una sola persona. Pues mira, por ejemplo, esta es su tesis doctoral, La conciencia infeliz. Esto es absolutamente no recomendado para el público en general. Este libro, Rameras y Esposas, va sobre mitología, muy importante la mitología. Mi padre como filósofo le encantaba Grecia, o sea, estaba enamorado del mundo helénico, ¿no? Y o sea, las mayores influencias, me lo preguntaba el otro día, yo creo que fueron Aristóteles, Sócrates, Hegel y en su última etapa ya Hume y la escuela austríaca. Vale, pero Aristóteles y por encima de todo, prácticamente. Él se conocía a Atenas sin haberla visitado. Sabía dónde estaban las calles. Era alucinante. Bueno, este es el libro con el que yo más he disfrutado y creo que la población también va a disfrutar porque se lee de corrido y muy asequible y dice cosas tan bonitas aquí como, por ejemplo, yo creo que aquí está el mejor texto de su vida, que se llama Apuntes de Bioética, ¿eh? Y mira lo que dice aquí. Y mira qué bien se entiende. Va sobre la salud. Y dice, pienso pues que cuerpo y alma son una misma cosa, que toda salud o dolencia es básicamente psicosomática y que cuidar la vida de esta unidad inseparable, de cuerpo y alma, equivale a proteger sus fuentes de alegría, entendida en sentido espinocista. Aquí ya, que va a empezar con Spinoza, ¿no? Que es un filósofo muy profundo, pero se queda en la superficie y dice, entendida en sentido espinocista como aquello que aumenta la capacidad de obrar, la alegría. La alegría es imposible si no nos aplicamos a vencer el miedo, manifestación primaria de la tristeza, que reduce nuestra capacidad. O sea, mm, ahí hay una especie de silogismo. O sea, la alegría aumenta la capacidad de obrar, la tristeza reduce la capacidad de obrar. Y cuando reduces tu capacidad de obrar, te enfermas. Y mm, cuando no vences el miedo, si tienes miedo, ¿cómo vencemos el miedo? Siendo libres. ¿Pero cómo somos libres? Siendo responsables. ¿Y cómo somos responsables? Haciendo un buen uso de la libertad. Porque es que la gente se piensa que la libertad es hacer lo que te da la gana y no hay nada más opuesto que eso, ¿no? Y mi padre lo llevó hasta las últimas consecuencias, sobre todo que metió la mano en los agujeros más en teoría peligrosos que hay, como por ejemplo las drogas, ¿no? Y demostró pues, que se puede entrar ahí y salir airoso, en el sentido que, ojalá toda la gente que toma drogas escribiera tantos libros, ¿no? Como mm, mi padre. Aquí tenemos luego un resumen de la historia general de las drogas. La historia general de las drogas es la primera trilogía de mi padre, que la escribe en la cárcel, con 47 años, que es justo la edad que yo tengo ahora. Mi padre generaba muchísimas envidias, como he dicho antes, pero no solo en la universidad, sino también fuera de la universidad. Y entonces, cuando luego mi padre tenía otro toque epicúreo, muy raro, porque por un lado era absolutamente riguroso, metódico en el estudio, pero luego me confesó varias veces, hijo, una de las cosas que me arrepiento es la de tiempo que he perdido sacudiendo camas. Era muy libidinoso, ¿vale? Y entonces él dijo, cuando empezaron los hippies y la revolución sexual de los 60 y tal, dijo, no, yo esto no quiero contemplarlo, yo quiero protagonizarlo. Y entonces se fue a Ibiza, se separó de mi madre y bueno, montó Amnesia. Es que la gente no sé si lo sabe, pero Amnesia la crea Antonio Escotado, la discoteca más famosa del mundo. El nombre lo pone Antonio Escotado, con su socio. Él al principio había pensado el taller del olvido, pero claro, Amnesia es más sintético y se mantiene hasta hoy. Pero fíjate lo mal negociante que fue que lo vendió por lo mismo que le costó. Y ahora mismo mm, Amnesia vale miles de millones, ¿no? sí. Bueno, aquí tenemos otro, también muy recomendable, El espíritu de la comedia, que va sobre la política, sobre la farsa. Aquí acuña el término casta política.
Y yo estuve con Pablo Iglesias y con mi padre, y mi padre le dijo, me lo has cogido, lo de casta, sí, 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 lo reconoció. Esta es la primera vez que se habla de la casta política y de cómo en Atenas, por ejemplo, pensamos que la democracia se creó en Atenas, ¿no? Que es cierto, pero es que en Atenas no tenía nada que ver esa democracia con esta, porque eran, para empezar, eran poquísimos, y para seguir no duró ni 100 años. ¿Vale? Eso de una persona a un voto que hay ahora es una verdadera locura y la democracia se está agrietando, está dando síntomas cada día de estar peor, ¿no? Lo que está haciendo Pedro Sánchez de, de pinchar la pelota. O sea, si te meten un gol, cojo, pincho la pelota y me la llevo. Eso significa que tú has ganado las elecciones, vale, pues yo es que me voy a liar con los perdedores y entonces gano. Y dices, pero esto no se, es que no se le había ocurrido a nadie que ibas a hacer eso. Y claro, y dice, no, no, yo hago lo que haga falta para permanecer aquí. Pues eso en Grecia estaba súper castigado. O sea, como alguien intentara vivir de la política, vamos, es que lo procesaban. Y ahí era una cuestión de honor, de civismo. ¿Sabes de dónde viene la palabra idiotes? Idiota. Idiota es aquel que no le importan los asuntos públicos. Esa es la definición exacta. Entonces decía, eres un idiota. ¿Por qué? Porque no formas parte de los asuntos públicos ni te interesan, ¿no? Y fíjate la perversión que ha habido hasta ahora, ¿no? Que hay gente ya que nace y desde pequeñito, ¿tú qué quieres ser? Político. No, es que político no es nada. No, no, político no es una profesión. Es algo que es la gestión de los caudales públicos. Eso no, la profesión pues puede ser abogado, puede ser economista, puede ser varias profesiones, pero político está vacío. Por eso cuando le preguntas a un político, hola, ¿usted para cuántas empresas privadas ha trabajado? La mayoría te dice cero. ¿Por qué? Porque primero empecé en Juventudes Socialistas, luego fui concejal en un pueblo, luego me pusieron de asesora o asesor y luego ya de secretario y ahora soy ministro. Y dices, pero o sea, que realmente usted nunca ha trabajado para como el común. Bueno, este libro está muy bien porque pone a los políticos en su sitio y va hablando un poco pues de cómo se está permitiendo la democracia y por desgracia qué razón tenía. Luego aquí, el que lea este libro, La espíritu de comedia, se dará cuenta de que mi padre todavía arrastra aquí un poco de rojerío, porque mi padre, como él decía, llegó a ser más rojo que la muleta de un torero. Ahí decimos un poco la frase tan manida, ¿no? De que si eres joven y no eres comunista, no tienes corazón, y si luego si eres más adulto y no te haces conservador, pues eso, es cierto que cuando uno no tiene nada, es más fácil pensar en repartir que cuando uno empieza a tener propiedades. Mm, Entonces, todas las universidades, prácticamente todas, son el germen de lo woke, ¿no? En lo que ha pasado en Estados Unidos, en la Complutense, la Autónoma, cualquiera que veas, hay una proporción de rojerío muy grande. Y bueno, mi padre también tuvo esa fase de rojerío. Hasta que estudió y se dio cuenta de que los ricos, en vez de ser gente que se aprovechaba del sistema para, y que creía esa idea de que si tú te haces rico es porque estás arruinando a alguien. Eso es una falacia de las más grandes que hay. Porque claro, el rico lo que quiere es que tú también seas rico. ¿Por qué? Para que le compre. O sea, es que es absurdo. Entonces empezó a dar cuenta de que los ricos son benefactores de la sociedad, los empresarios. O sea que, ¿por qué no hay estatuas en España a los empresarios? ¿Por qué hay tantas a los políticos? Es que es muy fuerte esto, es muy. Si lo piensas, yo creo que Amancio Ortega se merece un monumento, ¿no? Un tío que da de comer a 200.000 familias, no tiene más mérito que Almudena Grandes, que le han puesto el nombre de una estación. Pero bueno, pues qué vergüenza es esta. Y ya mi padre, ya en su última etapa, se fue haciendo, él se llamaba liberal socialdemócrata, porque mi padre siempre fue un tío de izquierdas, o sea, en el sentido pues, que era un hippie en Ibiza, que le gustaba experimentar con las drogas, incluso llegó a presentarse en la embajada de Vietnam
para ir a luchar ahí contra el Yankee en aquella época, que estaba muy mal visto, hacer el amor y no la guerra, todo eso le caló mucho. Pero con el tiempo fue dándose cuenta de cómo los hechos hablaban por sí mismos y cómo el proyecto comunista lo que estaba generando, ¿no? Y eso me gusta porque le oí a Joaquín Sabina el otro día decir lo mismo. O sea, Mm. dice, pues sí, es que tanta esperanza habíamos puesto en esto. Y ahora mira Cuba, macho. Mira Venezuela. Mira Corea del Norte. Mira Rusia. ¿Sabes? Es que en teoría íbamos, esto de ser todos iguales es una locura. Porque te cargas la meritocracia. La meritocracia. ¿Sabes de dónde viene la palabra estajanovista, Gustavo? No. Stajanov era un obrero ruso y batió el récord en extracción de carbón. Y entonces se le puso como modelo. Entonces, cuando dice, oye, eres un estajanovista, es gente que trabaja mucho, ¿no? Pues claro, lo que no se decía es que ganaba lo mismo que el de al lado, que extraía la mitad. Entonces, ¿eso te parece justo? A mí no me parece justo que una persona trabaje el doble que otro y gane lo mismo. Mm. O Mm. sí, o sí, o No, probablemente sí, no. porque es que, no, pero es que esto se lo preguntas a Yolanda Díaz y ahí. O sea, se empieza a oír por ahí que la meritocracia no vale para nada, no sirve. Pero qué locura es esta. Bueno, esto ya empieza, vamos a continuar. Mi padre luego, su gran obra, que es Los enemigos del comercio, es un estudio sobre la propiedad, y el comercio. Lo llama una historia moral de la propiedad. Y él ahí argumenta, esto que estamos hablando con la meritocracia, es la primera vez que se dice en el discurso de la montaña, los últimos serán los primeros. ¿Qué es esto? ¿Quién ha dicho esta locura? Imagínate que le dices esto al Real Madrid o al Barça. O sea, oye, cuando vayáis primeros en la liga, de repente os vais a poner los últimos. ¿Y por qué? Pues porque sí, porque lo digo yo, porque ya vale de trabajar tanto y tener tanto éxito. Entonces, lo que quieren los últimos no es tener lo que tú tienes. Lo que quieren es que tú tengas lo que ellos tienen, que es muy poco. O sea, las catedrales se pueden cortar solo por abajo, no se pueden cortar por arriba. Si las quieres igualar, es imposible. Por abajo puedes igualarlas todas, pero por arriba no. Entonces, el ideal comunista es que todos seamos igual de pobres, no igual de ricos, igual de pobres. Mm. Pero claro, ahí está la historia para demostrar precisamente, lo llama Milley el palo de hockey, ¿no? Que es, va así los siglos y de repente hace ¡pum! Con la revolución industrial. Y empiezan pues eso, ahora mismo el más pobre, bueno, no el más pobre, pero una persona de clase media en España vive con más lujos de lo que vivía un emperador chino. Mm. Tiene acceso a aviones, tiene sanidad gratis, puede ir en un tren que va a 300 por hora. No sé, o sea, realmente el capitalismo no es perfecto, por supuesto, no hay ningún sistema perfecto, pero lo que se ha demostrado es que es el que menos daño hace a los demás. Pero eso sí, está basado en individualismo. Si tú no te mueves, te van a pasar por encima. Mm. ¿Qué pasa? Hay gente que no quiere trabajar, Gustavo. No, mirémonos a la cara y a toda la audiencia se lo pregunto. Si pudiéramos elegir, ¿qué elegiríamos? ¿Trabajar o no? O sea, Mm. ¿trabajar es una bendición o es una condena? Esto es muy importante que cada uno lo piense en su foro interno, porque realmente, eh, acuérdate del castigo por comer la manzana, es te castigo a ganarte el sudor, el alimento con el sudor de tu frente. Joder, gracias. Porque es que antes me tenías que dar tú todo. A mí también me gusta ser independiente, ¿no? Mm. Pues no. Esto en teoría es un castigo. De ahí lo de los últimos eran los primeros. Y es el rencor, es la envidia. Y luego ese discurso de la montaña no se queda ahí. Dice luego también, bienaventurados los pobres de espíritu,
que tendrán en el cielo lo que no tienen en la tierra. Y dices, pero a ver, aquí ya te has pasado. O sea, estás diciendo que los ladrones, que los violadores, que la gente mala, bienaventurados, porque tendrán en el cielo lo que no tienen en la tierra. Pero a ver, estamos en el siglo XXI ahora. ¿De verdad hay alguien todavía que piense, y hago la pregunta de verdad, ¿hay alguien que piense todavía firmemente que existe un cielo y un infierno? ¿O que Eva salió de la costilla de Adán? ¿Esto se puede todavía comentar en el siglo XXI? Pues sí, mm, tío, hay cantidad de gente que lo cree todavía. Y entonces, ¿qué pasa cuando te mueres? Que la gente le entra un terror. No, 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 no quiero morirme. Tal. Bueno, si le trasplantamos el hígado con 80 años, a lo mejor vive una semana más. Sí, 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 trasplántemelo. Yo he visto cómo ponen marcapasos a gente con 85 años. Y es que eso es ensañamiento terapéutico, ¿vale? mm, Es que la gente no quiere asumir la finitud de su existencia. Y eso es mm, porque están aterrados de miedo. Y eso es lo más triste que hay, lo más patético que hay es una persona que no quiere morir cuando le toca morir. mm, Se aferra, se aferra, se aferra. Oye, que tienes que dejar paso a las nuevas generaciones. Oye, que no pasa nada. No, no, es que, bueno, menos mal que hay otra vida, menos mal que hay otra vida, y entonces ahora tengo una prórroga y tal, y tal. Bueno, mm, si quieres pensar eso, piénsatelo, ¿vale? Pero así, fíjate que ha evolucionado mucho la tecnología, todavía no tenemos ni una puñetera señal de que nos haya podido hacer pensar que que hay algo después. O sea, mm, pero eso es muy difícil de asumir para la gente y prefieren vivir en una fantasía, que la realidad. La realidad es muy dura, es tremenda. Y claro, la fantasía a veces es más cómoda, mm, muchísimo. Mi padre decía, la utopía no solo ¿cómo es? No solo es una locura, sino que es inmoral. O sea, hacerle pensar a la gente, por ejemplo, acuérdate de Tomás Moro o los falacerios o todo esto, que eran sociedades perfectas donde todos se hacían lo mismo, no faltaba de nada, no existía el dinero, y supuestamente todos sean felices. Pero qué va, eso para empezar es imposible. Y aparte se ha demostrado que en la vida, en la naturaleza, solo es la diferencia lo que hace el progreso. La electricidad es una diferencia de voltaje. La sociedad avanza porque no somos iguales. Es que bendito sea que no somos iguales. ¿Quién quiere ser igual al otro? Yo quiero tener la posibilidad de esforzarme o no esforzarme, que quiero tener la posibilidad de ser guapo o ser feo. Quiero tener la posibilidad de ser gordo o ser delgado, pero no, en la sociedad perfecta todos somos iguales. Entonces, eso es el mono hombre o monoespecie, que es la cosa más sosa que hay. Y pues no sé, lo que hay que entender es que la única igualdad exigible es ante la ley y también de oportunidades. Generalmente, aunque eso no se puede cumplir, si yo nazco en el Congo, estoy jodido. No he tenido la suerte de nacer en España, pero lo único que puedo exigir, la única igualdad exigible es la igualdad ante la ley. ¿Vale? Esto es un juego, ahora competimos, vamos a ver qué cartas te tocan y vamos a ver lo que haces con ellas. Y mm, bueno, lo que no puedes es quejarte. Y eso sí, la gente que no tiene igualdad ante la ley, sobre todo también la igualdad de gente que está tullida, ¿no? O gente que nace mal o que tienen problemas. Los liberales en eso son exquisitos, o sea, siempre se ha mantenido que parte de los impuestos debe ir a la gente que no puede competir en igualdad de condiciones. O sea, eso no va a haber un liberal que te diga que no quiere ayudar a alguien que no puede trabajar. Pero lo que no vamos a hacer es ayudar al que puede trabajar y no lo hace. El otro mm. día decía Benedict, no es lo mismo ganarte el pan con el sudor de tu frente que ganarte el pan con el sudor del de enfrente. Y está muy bien. Y claro, creo que hay que revisar a fondo el sistema educativo
y distinguir entre los estudios que un estudiante escoge por gusto y los estudios que la sociedad demanda. ¿Vale? O sea, por ejemplo, yo pondría gratis las, las carreras que la sociedad demanda. Pero si tú ahora quieres estudiar historia del arte, eso no es gratis, eso tienes que pagar. Te lo pagas porque pero es que no necesitamos gente en los museos, tío. Es que no. Yo quiero estudiar filología hindú. Vale, pues eso te lo pagas tú, tío. ¿Por qué? Porque no le hace falta a la sociedad. O sea, realmente lo que tendríamos que ver es qué necesita la sociedad y en función de eso hacemos los planes de estudio. Pero no, es que se ha hecho al revés. Aquí parece que cada uno puede elegir lo que puede estudiar. Y luego, hay paro. Ya, pero si te lo dijimos, si lo sabías antes de empezar la carrera, que te ibas al paro. Y ahora, ¿qué quieres? Cobrar el paro. Es que así nos luce el pelo, Gustavo. O sea, que es que, ¿me entiendes lo que quiero decir? ¿No? Una cosa es la diferencia entre lo que quieres hacer y lo que tienes que hacer. Generalmente es más fácil hacer lo que te apetece que lo que tienes que hacer. O sea, si tú le dices a alguien, oye, haz lo que quieras, pues a lo mejor directamente se queda jugando a los videojuegos toda su vida o tirado en el sofá. El hombre tiende a la molicie, normalmente. O sea, si no hay necesidad de sacrificarse, no se sacrifica, salvo algunas personas que son muy dinámicas y que no pueden estar parados. Pero bueno, vamos a volver sobre mi viejo. Retomamos, hazme una pregunta más del viejo, que es que yo me voy ya por los cerros de Úbeda. Bueno, ya la última pregunta, Jorge, es si es verdad que existe una lista de libros, de 50 libros que él te recomendó leer y que sería como darle superpoderes a la gente, ¿no? ¿Existe esa lista de libros que te recomendó tu Sí, padre? existe la lista, pero lo que da superpoderes de verdad es leer Los enemigos del comercio. Esto lo dice Juan Carlos Girauta, que ahora es eurodiputado. Es el libro este que mi padre tardó en componer 20 años. O sea, mi padre, te das cuenta de la diferencia, cuando se jubila con 65 años, acomete el proyecto más grande de su vida, que es Los enemigos del comercio. Digo, joder, no está mal para un jubilado esto. Qué diferencia con otros jubilados, ¿no? Y se pasa haciendo este libro de los 63 hasta los 80, prácticamente. Entonces, ese libro sí que da superpoderes directamente. La lista que él me proporcionó da cultura, pero no da superpoderes. Pero si alguien quiere saber lo que son los superpoderes, que se meta con Los enemigos del comercio, pero que no se meta como primer libro, a no ser que sea una persona que ya esté familiarizada con el estudio y tal, porque son libros complejos, llenos de datos, y todos los días hay que leer un poquito, porque si no, pasas 2 semanas y ya se te ha olvidado lo anterior y tienes que volvértelo a leer y tal. Pero la lista es que yo cogí, como con mi padre, le conocí tarde, yo soy el único hijo que no ha vivido con él en la infancia, porque cuando se fue a Ibiza a la revolución sexual, mi madre le dijo tururú y se volvió a Madrid y mis hermanos mayores se quedaron con él allí en Ibiza. Entonces yo empecé a vivir con él con 16 años y ahí dije, joder, pues toda la parte esta de padre e hijo que suele ser importante en la infancia, ¿no? Que suele ser importante tener la figura de un padre. Pues yo no la he tenido, mi madre hacía de padre y madre y digo, ¿y cómo arreglamos esto, viejo? ¿Sabes? Porque es que yo no, directamente no te puedo llamar ni papá, porque es que no me sale. Y entonces decidimos buscar una manera, pues se me ocurrió a mí y luego él aceptó y dije, mira, me voy a convertir en tu alumno y así a lo mejor recuperamos el tiempo perdido. Y él me dijo, ¿de verdad quieres hacer eso? Y yo, hombre, claro, me dicen que eres el tío más inteligente y ahora ya me estás dando los libros que hay que leer. Y se lo tomó con mucho cuidado y con mucho mimo y me dio 50 libros maravillosos que puedo ir destilando poco a poco. La gente que quiera saberlos, que me lo vaya preguntando. Yo soy muy accesible. Tú pones Jorge Escotado en la red, aparece mi teléfono, todo. En las redes, alguien me escribe un mensaje en Instagram, un mensaje en Twitter y yo respondo. Pero vamos, si hubiera que empezar por uno, el primero que me regaló, me acuerdo perfectamente, con 16 años, fue La Apología de Sócrates, que es el libro de Platón
que cuenta el juicio a Sócrates. Que a Sócrates lo matan por pervertir a la juventud y creer en divinidades que no son las que quería el Estado que creyeras, ¿no? Entonces es muy fuerte la historia de Sócrates porque le da la opción también del destierro, pero no, él prefiere tomar cicuta, envenenarse y morir, porque dice, es que así se acordarán de mí dentro de 2000 años. ¿Y de quién estamos hablando? ¿Y de quién estamos hablando ahora? De Sócrates, ¿no? Pues sí, ese libro es fantástico, se lo recomiendo a todo el mundo, La Apología de Sócrates. Luego, más libros que me han cambiado la vida. Bueno, hay uno, él consideraba la novela, es que no lo voy a decir porque es que no está editado en español, la gente lo va a buscar y no lo va a encontrar. Pero, por ejemplo, Ernst Junger es un filósofo, escritor alemán, no es filósofo, hace novelas, pero también muy de pensamiento y estuvo censurado porque participó en las dos guerras mundiales y bueno, tuvo cruz de hierro en las dos. Y bueno, pues sí, trabajó para el ejército nazi, pero es que también trabajó, cuando tú eres un soldado no puedes elegir realmente. Y él detestaba a Hitler, de hecho participó en un boicot para matarlo y Hitler se enteró y mandó a matar a su hijo. Y ahí yo recomiendo encarecidamente el libro que da nombre a mi empresa, que es La Emboscadura. La Emboscadura es uno de los pocos libros con los que yo he llorado. Un libro que te puede hacer llorar. No creo que haya muchos. Y es un libro finito, La Emboscadura. Luego, no sé, o sea, es que los tenía aquí todos escritos en esta pizarra y el otro día decidimos borrarlos porque ya se había quedado petrificado el rotulador. Pero bueno, hay verdaderas joyas. Sinoé, el egipcio, lo dio también, es un libro muy bueno. Luego, fíjate, a mi madre por su cumpleaños le regaló La náusea de Sartre. Ese es otro libro que me encantó, pero que es todo menos un regalo de cumpleaños. Y bueno, no sé, quien quiera que me lo vaya preguntando, yo se lo voy diciendo. Pero sí, poca novela, poca. Poca, ¿no? Más, Muy bien. Bueno, Jorge, pues nada, bien. Muchas gracias por un estar con placer, nosotros. Gustavo. Y yo invito a todo el mundo que entre en la esfera Escotado, que les va a cambiar la vida, porque lo fundamental de Escotado es que te ayuda a ser libre. Es el ser más libre que hemos conocido y que creo que conoceremos en mucho tiempo. Y él no se casaba con nadie. ¿Y por qué era tan libre? Pues porque era no tenía miedo. ¿Y por qué no tenía miedo? Porque utilizaba bien la libertad. Entonces, todos los que quieran ser libres, que se acerquen a Escotado. Si no entran por los libros que he recomendado, que se metan en el YouTube. Y bueno, se vienen cositas, se vienen cositas. Ya verás, con la inteligencia artificial y tal, estoy haciendo unos proyectos muy interesantes ahora. Muy bien, Jorge, Muy pues bien, estaremos gracias. pendientes. Muchas gracias por todo. Un Oye, abrazo. hasta siempre. Chao, Hasta chao. luego. Chao. Adiós.